Mis hermanos, eh, les quería hablar hoy día acerca de los espíritus, potestades y demonios, cómo trabajan, cómo tratan de convencer a las personas y cómo hacen caer a muchos y cómo se meten en sus cuerpos y se convierten en parte de sí mismos y a veces ustedes tienen espíritus y potestades y no se dan cuenta que ellos toman un dominio y control de ustedes. Bueno, primeramente les contaré que les quiero contar sobre este tema porque esta noche siempre ya no es igual que antes, pero siempre vienen a tratar de tomar algún dominio porque tratan de llegar por alguna parte a los hijos de Dios. Y no les diré que para mí es agradable las cosas de la carne ni nada de eso, pero sí les digo que vienen en la noche y aún lo intentan. Tratan de hacer cosas y yo despierto con cosas de carne y para otros son agradables, pero para mí son pertinentes. Y yo despierto reprendiendo toda cosa y se van. Solo queda, solo quedan algunas cosas en mi carne, pero es porque saben que ya no pueden llegar por esas cosas, ya no son agradables, o sea, son muertas para mí. No les diré qué es, pero yo sé que son cosas del mundo de los espíritus y estas cosas todas comenzaron de cuando cambió mi vida al Señor, empezaron y empecé a aprender de tantas potestades y cosas. Yo sé que el Señor permite esas cosas para hacerme más fuerte. Incluso les contaré a ver algunas cosas. Por ejemplo, cuando el Señor me cambió, no pararon de ver sueños de mujeres y cosas, y eran demonios. Y de primera, claro, uno se tentaba porque era solo sueño, pero en realidad eso era para hacerlo caer a uno en el sueño. Y si uno caía en el sueño, llegaban a lo más directo que es uno, que es el alma, en el corazón. Estaba ese pecado. Y después ellos lo querían trabajar en el mundo real. En mis sueños aparecían mujeres desnudas y todo. Y había momentos que yo me perdía tanto en el mundo espiritual que no era lo mismo que aquí, que yo estaba como defensivo. Cada cosa que aparecía así de la carne yo no la quería ni ver ni nada. Pero hay como que se iba ese pensamiento y claro, yo caía o miraba las cosas. O así el Señor nos fue ayudando a fuerza espiritual por algo, yo sé que Él lo permitía por algo. Y también aprendí cómo son los espíritus y los demonios. Eso me lo reveló el Señor en una noche de sueño, porque a mí incluso aparecía, cuando yo estaba durmiendo en la mañana con los ojos cerrados, aparecía una mujer clarísima, real. Yo despertaba, pero con los ojos cerrados la palpaba y era real, encima mía. Y tenía que apartarla de mí, abrir los ojos para que desapareciera. Me demostró cómo son los espíritus y por qué pueden controlarlos y formar parte de nuestros sueños y hacernos nuestros sueños, y parte de nuestros pensamientos los controlan, así como la televisión controla su subconsciente diciéndole cómo se deben de vestir, lo que es fome, lo que es aburrido, lo que es educado, lo que todo, les dice todo, porque ella pone las reglas de lo que es entre educación y lo que es real, lo que es divertido y lo que es fome, y lo que es ser, por ejemplo, una alcurnia educada y lo que es ser más ordinario. O sea, ella les dice todo lo que tienen que hacer y ustedes lo toman.
las modas, todo eso lo toman. O sea, están controlados mentalmente. Y los demonios hacen lo mismo y ocupan lo que ya les implantaron en la tele a veces. Y los demonios, yo ese día desperté y el Señor me hizo que no despertara porque hay niveles de sueño, niveles del mundo espiritual más elevados, más conscientes y más reales. Entonces yo estaba durmiendo, pero no sé en qué nivel espiritual, porque hay un nivel más cercano a este mundo, un nivel que casi uno ya está más despierto y otro ya que siente entre aquí y el mundo espiritual. Pero yo estaba en un sueño más profundo. Entonces desperté y yo no sabía mucho de los demonios, pero hay por el conocimiento que Dios le entrega a uno, más lo que Él le hace ver, entiende qué es lo que es y cómo trabajan. Entonces cuando abrí los ojos, pero casi nada, porque tenía como una pequeña gota aquí que el Señor le habrá puesto, que era para ver yo lo del mundo espiritual. Abría mal los ojos y no podía ver eso, desaparecía, porque la retina que me puso el Señor para poder ver esto era una pequeña retina aquí hacia donde termina el ojo. Entonces yo desperté como así con los ojos casi cerrados, parecía que estaba durmiendo, pero estaba mirando, como ahora por ejemplo. Se ve casi cerrado porque no puedo ver, pero veía poco aquí. Si lo sabría más, perdía la visión. Y ahí miré encima mío como estaba una potestad de espíritu del diablo. Y era, ¿cómo les explicaré? Era como una masa transparente, como esta luz transparente que está aquí. Una masa transparente que estaba encima mío, me rodeaba todo mi cuerpo. Yo la miraba, pero ella pensaría, porque si el Señor no les permite ver los pensamientos de sus hijos, o sea, ellos no pueden ser acaso uno está pensando en lo que piensan y saben acaso uno está despierto o no. Entonces estaba encima mío ordenando, pensando qué haría para engañarme. Y ahí descubrí por qué aparecía una mujer encima mío siempre. Y de una masa transparente así, de cualquier forma, así tomaba la forma y ahí descubrí por qué pueden tomar formas, por qué pueden crear imágenes, por ejemplo, de escenarios en sus cabezas, por qué pueden crear imágenes de recuerdo de películas en sus cabezas y meterle pensamientos, y por qué pueden tomar la forma que quieran, no solo una forma sola humana, sino que crear el panorama todo completo de imagen de casa, calles, todo, y aparte crean su forma humana para meterle cosas en su cabeza y en sus sueños. Pueden crear sueños. Era una masa grande, transparente, y no tenía color, era como la luz. Y como les he explicado en otros videos, en esta luz transparente están los colores. Si ustedes toman un cristal y dilúen la luz del sol, o con un arcoíris que se forma con las gotas de agua, que en el sol forma lo mismo, que forma como un cristal, y también dilúe la luz del sol, salen todos los colores, porque en la luz transparente están los colores infinitos. Y el arcoíris se forma con las gotas de agua que están diluidas en la luz del sol, se dilúen y se forman también los colores diluidos de la luz transparente. Y son los colores infinitos, pero aquí vemos el arcoíris porque alcanzamos a percibir con nuestra vista en este cuerpo que está con estos sentidos que percibe ciertos rangos de colores a ciertas frecuencias. Alcanzamos a percibir los colores del arco iris solamente, pero son infinitos en realidad. Y ahí con esa explicación me di cuenta yo que ellos son del color transparente, del color que tiene todos los colores, o sea, toman el color que quieren, la forma que quieren, y hacen la forma y la visualización que quieren. Y ahí me di cuenta porque era la masa transparente y de repente yo seguí mirando y empecé a ver y vi como esa masa empezó a cambiar de colores, tomó la forma de una cara de una mujer enfrente mío, empezó a hacer todo el cambio, o sea, a cambiar los colores, todo, y tomó la forma grande como de mi tamaño, en real, de la forma de una mujer,
Hizo así, se acercó y me dio un beso en la frente aquí. Y se siente clarísimo el beso, si el mundo espiritual es más real que este y los sentidos son más agudos allá. Entonces sintió clarísimo el beso, se sintió así. Y ahí me di cuenta yo, y así son los espíritus, así trabajan, así pueden estar hasta en el día haciéndole pensamientos a ustedes aquí en la mente, creándole imágenes y cosas, y así los controlan, porque ustedes piensan que están teniendo pensamientos por sí mismos, no que ellos están metiendo pensamientos de odio, de enojo, de pelea, y así toman dominio del ser humano. También he conocido muchos espíritus. De primera, claro, me controlaban, hacían muchas cosas. Pero también les puedo contar que tanto que aparecían mujeres en mis sueños, podría decirles que uno es un hijo de Dios y si cuida la santidad y ayuna, aunque sea pequeño pero continuo, oración, pero con fe y creyendo que Dios sí está, sí lo escucha y sí da fuerza, les podría decir que Dios me fue enseñando y viendo que uno tiene autoridad sobre los demonios y muchas cosas. Porque en un sueño ya siempre aparecían mujeres y uno ya está hastiado porque aborrece las cosas de la carne y el Señor, yo sé que por eso lo permitía, porque Él tiene el control hasta sobre ellos para darle autoridad, que lo hagan o no lo hagan. Claro, yo estaba cansado, pero le decía al Señor, yo sé que es bueno si usted lo permite, porque yo sé que Él quería fortalecer cosas en mí. Les puedo decir que ya estaba aburrido de aquello. Y una vez, en un sueño espiritual, yo ya estaba cansado, porque también tuve sueños espirituales donde había fuerte viento aquí en lo real, porque yo sentía el viento afuera, no sabía, yo me imaginaba, yo sabía que andaba algo espiritualmente grande aquí, que venía hacia mí, pero no sabía qué lo que era. Y en esos sueños el Señor me reveló, me entregó unas cosas que ya eran mías, me entregó una Biblia, me entregó cosas grandes. Fue como los primeros tiempos, o sea, Él me devolvió o me regresó todo lo que era mío, me entregó su palabra, cosas así. Y por eso yo a veces no les puedo decir de dónde vienen las cosas, pero yo sé que están escritas en la Biblia, porque el Señor me entregó su palabra toda, o sea, no es idéntica a lo que está escrito ahí, congelado y plasmado, pero yo sé que es suyo y es su palabra, por eso le digo a veces, está escrito, pero no les puedo decir el libro, pero estoy seguro que está escrito en la palabra de Dios, porque es su palabra que Él me la dio, y me entregó muchas cosas esa noche, y como estaba en el sueño, amanecí, recogido así como bebé, así como así amanecí, el sueño fue más real, el Señor me llevó a muchos lugares, me entregó muchas cosas, y así. Pero a lo que voy, a otro sueño espiritual, donde entré a un baño y salían tres mujeres bellísimas en bikini y cosas. Porque ya muchas veces habían aparecido así y a veces, claro, uno en su debilidad espiritual y como niño recién nacido en las manos de Dios caía, pero ahí yo ya estaba cansado porque yo sabía que eran demonios y el Señor me preparaba y me preparaba y me estaba haciendo ver que yo tenía autoridad sobre ellos porque yo era su hijo y tenía su espíritu y ya estaba cubierto por su sangre y uno si lo cuida es poderoso ante los ojos del diablo y tiene autoridad. Y entonces yo ya estaba aburrido y hice una mirada así como cuando uno ya se aburre, así como que ya. Y miré sus demonios y ellos hacían señales de seducción, como lo hacen las mujeres a los hombres. Y claro, los miré y recordé y yo dije, claro, mi padre me ha dicho que uno tiene autoridad por su palabra. Y si uno da orden, eso pasa, porque es hijo y tiene el verbo, la palabra de Dios, que Dios le ha dado a uno. Y si uno tiene ese verbo, controla el mundo espiritual y da la orden y eso ocurrirá. Y tiene autoridad sobre los demonios.
Entonces yo me aburrí y si los miré y les dije que seguían con esos momentos decisiones. Yo les dije, ya basta. Sé quiénes son. Muéstrense como son. Y al momento que dije eso, se deformaron. Unos les salió un brazo del pecho, otros tenían como espinas, manos deformes. Eran demonios, porque los demonios no tienen forma, son cosas raras y horribles. Y así como hay demonios de tantos tipos, hay demonios mudos, hay demonios que no tienen todas las habilidades o todos los dones que Dios da. Entonces se deformaron y trataban de hablar porque hacían sus sonidos extraños. Yo les di la orden del verbo de Dios y dije, por no dejarme tranquilo y para que no vuelvan, en el nombre de Jesús les ordeno y les sello su voz, porque Dios lo que da no lo quita, pero sí lo pueden sellar. Les sello su voz y no serán más escuchados por nadie. Y ahora váyanse antes de que les selle más talentos. Y ellos trataron de hablar y empezaron como a tiritar sus bocas y no les salía palabra. Y cuando les dije váyanse o si no les sellaré más talentos, se arrancaron, se fueron y desaparecieron, y desapareció todo ese sueño que me tenía atrapado. O sea, ellos tenían una nube encima mío que me mantenía atrapado en ese sueño. Y desperté y todo el sueño de la carga que uno tiene, por eso a veces uno tiene que tener cuidado cuando está atrapado en un sueño, porque son espíritus que les tratan de relajar la mente y mantenerlos en eso. Y se me quitó el sueño, desperté, no como cuando uno despierta con sueño y atrapado en algo, sino que desperté como que desperté así como que no tenía ningún sueño. O sea, ellos estaban creando ese ambiente para mí. Y así pasó, con la autoridad que uno sabe que tiene que tener. Y en el nombre de Jesús, porque uno ya representa siendo lavado por Jesús y es parte de Jesús. Y fue como yo lo ordené. Y mucho más, supieran ustedes cuántas cosas más han pasado. También a veces, bueno, no es gracia cuando uno actúa con astucia, pero a veces aburre. Porque una vez me pasó que apareció en un sueño ahí apareció una muñeca grande. Y como ellos no conocen mi mente, yo a veces lo pongo a prueba para ver si el Señor me tiene sellado mis pensamientos a ella. Y apareció una muñeca con forma casi grande, de mujer grande, en forma real. Y yo me quedé pensando y dije, sí, y la tocaba así, pero ella tenía más dominio sobre esos placeres y deseos. Y la quedé tocando y yo dije, pero es plástica, así como... Y claro, era un sueño que un demonio estaba creando. Entonces, como lo expulsó por mi boca, es plástica, la muñeca empezó a tomar, se creó en forma más blanda y hasta que se hizo carne. Y yo dije, después decía, pero no tiene vida. O sea, el demonio hacía caso a todo lo que yo le decía y se transformó en una mujer. O sea, todo lo que yo le iba diciendo, lo iba haciendo. Se transformó en una mujer y se levantó enfrente mío, estaba desnuda, o sea, afirmaba en un poste y hacía como cuando hacen striptease las mujeres. Yo la quedé mirando y me dio risa porque sabía que era un demonio y me había hecho caso en todo lo que yo le decía. Entonces yo lo quedé mirando y seguía haciendo su seducción, porque siempre hacen eso como las mujeres lo hacen. Por eso yo sé que son demonios que actúan y la hacen que traten de ser seductoras a las mujeres. Pero ellas no comprenden que están siendo manejadas mentalmente por demonios. Ellas creen que piensan por sí mismas.
Y eso es en parte lo que ven en la televisión y lo que les enseñan ahí. Los demonios aprovechan todo eso que ustedes ya tienen en su cabeza y les crean imágenes. Entonces yo quedé mirando y me reí y le dije, ya que tanto has aprendido a obedecerme ya y me has obedecido en todo lo que yo te dije, ahora recibe esta orden, te ordeno que te vayas, no vuelvas, amén. Y me dio risa porque él no pudo evitarlo, se dio cuenta que me había obedecido en todo. Y lo único que trató de quedarse, empezó a tiritar y se fue y desapareció. No pudo desobedecer la orden, porque él ya estaba obedeciendo. Y así también en ese sueño desperté como si nada. Y también les explicaré cómo pueden trabajar los demonios, porque el demonio se hace más fuerte, maneja más cuerpos. Por ejemplo, la mentira hoy en día son espíritus y ya han ganado gran poder en la humanidad. Porque, por ejemplo, la mentira se mete en ti, se mete en tu amigo, se mete en otro y así va avanzando. Tú mientes y alguien te ve que estás mintiendo, un niño cualquiera que él no sabe mentir aún, y él aprende de la mentira y el espíritu de mentira se mete en él. Después de él le enseña a otro niño chico y ahí se va aferrando el demonio en los espíritus humanos y va creando más poderoso y va creciendo y así. Por ejemplo, también como el espíritu de Jezabel, que está en la Biblia, que lo caracteriza como un espíritu seductor, como un espíritu posesivo que trata de tomar dominio por seducir, por seducción. Porque si leen en la Biblia, Jezabel estuvo con uno de los reyes de Israel o de las tribus del Señor y se casó con él, y él, siendo rey, claro, era rey, pero ella tenía control acerca del reino, porque ella lo manipulaba. Cuando ya no podía manipularlo así, era seductora, y ella tenía ídolos, era creyente en ídolos. Y ahí ella metió ídolos a la casa de Israel, a la casa de Dios, a las tribus de Dios, y el rey lo hacía, la dejaba ella que tuviera ídolos, incluso tenía sus sacerdotes propios de sus ídolos, y por eso en el libro de Apocalipsis dice: has dejado que el espíritu de Jezabel more entre vosotros, le dice una de las iglesias, porque ella hizo a los hijos de Israel que fornicaran y tuvieran ídolos. Dice en Apocalipsis, a Tiatira o alguna de las iglesias dice, y el espíritu de Jezabel cuando está en las iglesias, porque las iglesias describen los tipos de cristianos que vemos ahora en lo último ya. Y eso es cuando hay cristianos que han permitido que el espíritu de Jezabel more entre ellos. Y es un espíritu de seducción cuando las damas se visten bonitas. No es bonito en realidad, seductoras solamente para engañar, y así caen pastores. En internet hay videos que salen pastores que se meten con las jóvenes, que los han pillado en fornicación con las jóvenes de la iglesia porque caen en la seducción de ese espíritu, que les enseñan que tienen que maquillarse, ponerse rulos, ponerse pantalones, y en la Biblia está clarísimo que eso no se puede, que es abominación ante los ojos de Dios. Y no pueden dejar de hacer eso, y dicen que aman a Dios, y es mentira. Aman más ese espíritu que ha tomado posesión de ustedes, que es el espíritu de Jezabel, que es un espíritu seductor. Y ustedes desean mostrar sus cuerpos, sus carnes, para tentar, para tomar dominio acerca de los hombres. O los hombres a veces también se mete su espíritu y ellos tratan de ser seductores, de peinarse, de mostrar sus carnes también. De ojalá, no sé, si tienen un viaje a la playa o así, y andan sin polera o lo más sin ropa que pueden, para tentar, para hacer eso, o en las iglesias, que hacen un viaje al río, cualquier cosa,
se tratan de andar lo más sin ropa que pueden para seducir, porque es un espíritu, es un principado de las tinieblas, de Satanás, como hay muchos. Y así los espíritus van tomando dominio de la mayor parte del mundo y se van haciendo más fuertes, porque crecen ellos y van tomando más almas para sí mismos, son más grandes y poderosos. Y también los espíritus pueden actuar así, por ejemplo, un espíritu alterado de ira puede actuar en un amigo y le puede decir, oye, pero tú, ¿qué estás haciendo ahí? Y después se mete en su propio amigo, toma dominio de los dos, porque el espíritu abarca grandes cantidades espiritualmente, y más va abarcando si va avanzando de persona en persona. Al final puede tomar dominio de más de la mitad de la humanidad o de la humanidad completa. Y algunos no solo están dominados por un espíritu, sino que es en su casa, porque el cuerpo le llama casa o templo a nuestro cuerpo. Por eso dice, si oyeres hoy mi voz, o no endurezcáis tu corazón como en la provocación, porque el Señor dice, tocaré tu puerta y entraré a tu casa y cenaré contigo y tú conmigo. Eso significa cuando entra el Espíritu de Dios en nuestro cuerpo, esa es nuestra casa. Y ahí nos cambia y Él cena con nosotros con Él y Él con nosotros. O sea, es cuando comparte su alimento, que es su espíritu, su pan de vida, y nos llena de su amor hermoso y precioso. Eso es lo que los renovó. Entonces, los espíritus entran a nuestra casa y así van avanzando de casa en casa y al final toman dominio de la mayor parte de la humanidad. Y por ejemplo, su amigo les habla agresivo y usted le responde, ¿y quién te crees tú que me hablas así? Pero, ¿y tú? Y así empieza la pelea. Y es un solo demonio que puede hacer pelear masas completas. Que por eso ustedes no se han dado cuenta en las protestas y cosas que se forman peleas gigantes. Son demonios y espíritus que han tomado dominio de uno y de toda la masa que está ahí. Y así se hacen más poderosos. Así trabajan ellos. Y así alteran a las personas y se meten en sus mentes. Y toman dominios de ellos. Por eso dicen algunos, yo tengo control de mí mismo. Mentira, mentira. Son esclavos del mal. No se dan cuenta. Porque ustedes se permiten controlar por eso. Por el odio, por el enojo y por la pelea. También ustedes dicen ser libres, pero no se dan cuenta de la realidad y ustedes son totalmente esclavos del pecado, porque dice, el que hace lo que uno le ordena es esclavo de él. O sea, ustedes hacen lo que el diablo o el pecado les ordena y son sus esclavos, no pueden evitarlo. También les contaré que el Señor me ha mostrado cómo es el espíritu de deseo, que yo también lo conozco por medio de sueños, y lo recuerdo, que ya lo había conocido en este mundo, pero yo lo había conocido cuando está en las personas, cuando se meten las personas, de deseo, de lascivia, que pierden el control de ustedes mismos. Lo conocí cuando yo antes andaba en el mundo y claro, como niño joven, como todo joven, perdido en el mundo, andaba en cosas de la carne, que pololas, que hablando con niños y en cosas así, pololeos, que Dios dice. Pablo, el apóstol Pablo escribió en una de sus cartas que dijo, deja los amores juveniles o las pasiones juveniles, que esos traen problemas, porque ahí está donde un niño se enamora de otra niña y la niña tiene pololo y al final son puros problemas de las potestades y de los deseos carnales y hacen odiar a sus hermanos y que pelean entre sí. Y claro, y ahí recuerdo yo que salía ese espíritu de deseo en las jóvenes. Y yo tampoco entendía por qué tenían
perdían tanto el control de repente. Yo no lo comprendía porque el Señor me había dado más dominio sobre eso, pero yo no entendía. Pero claro, para mí era atrayente, pero yo no entendía cuando uno estaba en esas cosas de seducir o cosas así, y empezaban a perder el control, porque yo me daba cuenta que ya en cierto nivel ya perdían el control, y yo me quedaba pensando en eso porque yo veía que ya era como tan fácil empezar a cierto, eran como cosas que yo ya las sabía, pero era tan fácil llegar a seducir y ya llegaban a un nivel que perdían el control, que ya no tenían dominio de sí mismos o de sí mismas. Y entre risa y pensar qué era eso que tomaba tanto control sobre ellas, yo sentía que en un momento empezaban con un espíritu así como un deseo grande, así como que perdían hasta su respiración y todo. Era como, no sé, yo no entendía qué les hacía hacer eso, como que la respiración se les aceleraba, como que ya no tenían control sobre sí mismos. Pero bueno, era raro, y como yo ciego no entendía. Pero cuando el Señor me empezó a enseñar esas cosas, cuando aparecía esa mujer sobre mí, entendí que eso eran potestades y demonios de lascivia y deseo que tienen control sobre la humanidad. Y ahora me doy cuenta porque en las noches cuando aparecía esa mujer, a mí se me habían olvidado esas cosas ya porque el Señor había cambiado mi vida. Pero cuando en noches aparecía y sentía en mi oído y sentía ese mismo sonido que sentí en muchas personas en el mundo cuando ya perdían el control. Eso mismo sucedía, como que ese espíritu tiene un deseo de poseer lo que él tiene. Y lo sentía allí como hacía ese sonido. Y yo inmediatamente hacía así, lo sacaba de encima mío, porque recordaba de inmediato el mismo sonido, el mismo espíritu de deseo que tenían esas personas cuando yo estuve en el mundo. O sea, ese mismo espíritu tenía control de ellos. Y ahí empecé a entender cómo los espíritus han tomado dominio de la humanidad. Y conozco hartos espíritus. Y el apóstol Pablo también llama en el matrimonio, dice, que no haya entre vosotros espíritu de deseo inmundo y espíritu de lascivia, porque muchos cristianos se dicen llamar cristianos y no aman a sus esposas, en realidad las desean con espíritu inmundo. Y no hay que permitir que esos espíritus entren en una familia cristiana, espíritus de deseo, porque terminan solo estando con sus parejas por deseo, incluso ni pensando el uno en el otro, ni queriendo compartir ese amor y pensando más en el otro que en sí mismo, sino que lo hacen por sí mismos. Y ese espíritu de deseo mata el amor, lo convierte en un deseo pasional, que solo lo quieren hacer o allegarse a su pareja para tener deseo propio, y eso no es amor. Por eso el apóstol Pablo llama en una de sus cartas que dice que no haya entre vosotros deseo inmundo, deseo pasionales en los matrimonios. Y si es así, solo pídanle a Dios que saque esos espíritus que los controlan y destruyen su matrimonio, porque una vez entrando esos espíritus terminarán destruyendo su matrimonio, terminarán separándolos, porque ya están separados en sí, en realidad, aunque aún estén juntos, ya no lo hacen o ya no se aman, sino que se desean o se allegan por satisfacción propia, y eso sí que destruye las cosas. Y podría hablarle muchas más cosas del mundo espiritual, pero yo les digo, sigan cuidando a mis hermanos y su espiritualidad, hagan pequeños ayunos, aunque no sean grandes días, que sean, no sé, lo que Dios les dé, pero háganlo en su nombre y no coman nada. Y recuerden que Dios les dé la fuerza, y en sus oraciones hagan ayuno y oración, porque ayuno sin oración no es mucho. Pero yo les digo, pueden hacer un ayuno, comenzarlo a las 12 de la noche y los termino.
lo puedes terminar a las 12 del día siguiente, o hacerlo hasta lo que Dios les dé la fuerza. Pero ahí demuestran su amor a Dios, y hacerlo con oración, porque así como ayudan y su cuerpo se limpia y su carne debilita, así también con esa oración son más fuertes y más fuertes oído delante de Dios, porque están demostrando que lo aman y que lo prefieren sobre su carne. Y con eso también tienen autoridad sobre los demonios, porque también el diablo viene ahora y les digo que trato de tomar dominio sobre mi carne, porque yo cuando despierto pasan cosas en mi carne sucias, y yo sé que son espíritus que tratan de tratarme de tentar con esos deseos sucios, pero ya yo no los quiero, son sucios, aborrecibles, aborrezco esas cosas. Y claro, los espíritus vienen, el diablo mismo viene, trata de acercarse a mí, yo no lo tomo en cuenta, toma dominio en mi carne y yo despierto. Y huye, se arranca porque sabe que yo tengo autoridad sobre él. Es como que trata de hacer algo en mi carne, pero sabe que ya no tiene dominio sobre sus placeres y cosas de mi carne, y arranca de inmediato. Sabe que yo le puedo hacer muchas cosas. Y así es ahora. El otro día yo estaba durmiendo y sentí un espíritu que me decía así, porque uno ya está más allegado al mundo espiritual y conoce esas cosas. Y sentí una forma, y sentí como una parte femenina que me hablaba. También ocupé eso, como le hice la otra vez, para decirle, ya que me obedecen, que lo voy a decir, pero no tiene forma. Y se convirtió en una forma femenina, así con la mano la tocaba, pero no me movía en mi lugar durmiendo. Se convirtió en una forma femenina. Y después yo que le hice así, la empujé para que se fuera. Y en su ira me dijo, me lo pagarás. El diablo me lo dice para que yo le tema, para que tenga temor, pero él no es mayor que yo, no tiene más autoridad que yo. Yo tengo autoridad sobre él, es la autoridad de mi Padre, que él me la ha dado, que es su espíritu, y es suyo, y es su gloria, y suyo soy. Eso hay que ver, porque uno jamás, viendo algo de Dios, tiene que decir que es gloriarse en ello por sí mismo, porque todo lo que yo soy y tengo es de él. Ese es el espíritu humilde que el Señor quiere en sus hijos. Entonces, claro, después desperté, porque cuando yo estoy en esos sueños así, estoy entre carne, en un nivel espiritual más bajo para estar más cerca de la carne. Estoy entre carne y espíritu. Y al despertar, se lo dije, porque yo sé que ellos quedan mirando de lejos, pero de lejos, porque no quieren que teme a los hijos de Dios. Y le dije, claro que lo pagará, claro que será pagado su precio, porque conforme a lo que ellos han hecho recibirán su paga, y de eso se encargará mi Padre, todo será pagado, porque Él lo hizo solo para hacerme temer y que dudara, pero se lo dije que claro, todo le será pagado, y su paga será conforme a lo que Él ha hecho. Claro, no es nada bueno. Y así, si ustedes tuvieran más contacto con el mundo espiritual, el Señor, les digo, me ha trabajado mucho sobre la autoridad, sobre los demonios, sobre saber que uno es un hijo de Dios. Y toda la gloria es a Él y al Padre Santo, a nuestro Dios amado. Pero nosotros, Él les dio autoridad en esta tierra. Así que les digo a mis hermanos, cuiden lo que Dios les ha dado. No le teman al diablo, que ustedes son mucho más que Él. Amén. Dios los bendiga. Eres mi abrigo, refugio, mi pan y escudo. Nada sin ti anhelo yo vivir. Tú eres todo en mí, es así. Ando seguro el camino si estás conmigo. Cubres mi vida y yo descanso en ti. Porque sé que estás ahí, bajo tus alas se esconde hoy mi
Aunque ruja el bravo mar, bajo tus alas se esconde hoy mi alma. Ya no hay de qué temer si estoy en ti. Aunque ruja el bravo mar, seguro estoy.